Buen día, profesor. El día de hoy junto a mi compañera Jenny Morales le venimos a contar sobre la trombosis venosa profunda. Entonces para aclarar, es un coágulo de sangre en una vena profunda y pues generalmente las encontramos en las piernas. También es importante aclarar que pues esta afección es grave, ya que los coágulos que causa esta enfermedad pues se pueden desprender y se pueden alojar en los pulmones. Cabe aclarar que pues esta trombosis también se puede llegar a padecer pues, si se tiene alguna enfermedad que afecte la forma en la que se coagula generalmente la sangre. Ok, como lo decía mi compañera, vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es básicamente una enfermedad que consta de la formación de un trombo o un coágulo en los miembros inferiores, en las venas que conforman los miembros inferiores. Ahí es importante resaltar que un coágulo es algo fisiológico, es algo que se forma en respuesta cuando hay alguna pérdida sanguínea o alguna ruptura de la integridad de la piel o de alguna arteria o alguna vena. Mientras que un trombo tiene el mismo proceso de formación, pero ya es algo patológico, es algo que ya no es normal. Entonces es importante también resaltar que la formación de este trombo, mientras más proximal sea al sistema venoso profundo, va a tener más sintomatologías. Antes de entrarnos en la fisiopatología, vamos a hablar de una tríada de factores que predisponen a los pacientes para contraer una trombosis venosa profunda. Esta tríada es la que van a ver en la imagen, se llama la tríada de Bishop. Básicamente consiste en que hay 3 factores predeterminantes para que se pueda desarrollar esta enfermedad. La primera es la hipercoagulabilidad, que este factor se presenta básicamente en personas que usen tratamientos hormonales como los tratamientos anticonceptivos, las mujeres embarazadas o los pacientes que tengan edad avanzada. Uno de los segundos factores de riesgo que predisponen para padecer esta enfermedad es una lesión endotelial, como por ejemplo las personas que sufren o padecen de varices. Y el tercer factor que predispone para padecer esta enfermedad sería un éxtasis sanguíneo. Frente a esto se refiere básicamente a personas que están mucho tiempo en reposo, que por ejemplo son pacientes de un posoperatorio o tienen alguna enfermedad que los incapacita y los mantiene mucho tiempo en una sola posición. Por ejemplo, los pacientes postrados, como ya lo decía, los posoperatorios, las personas que viajan mucho o que permanecen mucho tiempo sentadas. Ahora vamos a ver esta imagen para que podamos mejor ilustrarnos de cómo se desarrolla la fisiopatología. Recordemos que los miembros inferiores están básicamente alimentados, por decirlo así, por arterias que son las que llevan la sangre rica en oxígeno, y la que la recoge son las venas. Los miembros inferiores tienen unas venas que son un sistema venoso que es profundo y un sistema venoso que es superficial. Además, también tenemos unas vénulas que son las que hacen la comunicación entre estas dos. Si se hace una comparación, si digamos se llega a formar un coágulo en el sistema venoso que es superficial, no va a haber como tal una obstrucción, sí va a haber una disminución del flujo, pero no va a haber como tal un daño temporal o parcial al tejido. Pero si es profundo, es decir, se forma en el sistema venoso profundo, pues obviamente va a haber una obstrucción mayor y va a causar como tal un daño al tejido. Entonces, ubiquémonos en la imagen donde encontramos las válvulas venosas. Bueno, entonces, como les decía, ubiquémonos en las válvulas venosas. Recordemos que por gravedad todo lo que es líquido tiende, por su peso molecular, a bajar. Entonces, en sí, la tendencia de la sangre es a quedarse estancada. Pero gracias a las válvulas
la sangre puede subir y lo que ocurre es que ella va subiendo también pues por la fuerza o por la función del sistema musculoesquelético y estas vénulas lo que hacen es que se cierran para evitar que la sangre se retorne. ¿Y qué sucede en la trombosis venosa profunda? Básicamente que los coágulos se pueden formar antes o después de estas válvulas y lo que ocurre es que si es antes o después en realidad no importa, lo que importa es que se hacen en estas válvulas y el coágulo puede ir creciendo. A medida que el coágulo va creciendo, pues obviamente la vena o el vaso afectado va a crecer y se va a distender. Y ahí es donde va a empezar la sintomatología. Debido a esto, pues obviamente lo que hace es que se aumenta la presión hidrostática, lo que hace pues que se acumule líquido por fuera de los tejidos y se forme pues una clase de edema. Y pues obviamente el edema va a causar dolor. Bueno, entonces, como pues anteriormente lo mencionaba la compañera Jenny, el permanecer sentado o en reposo durante un lapso pues ya muy largo puede derivar a que se aumente la probabilidad de padecer de alguna trombosis venosa profunda. Bueno, también nos parece importante aclarar los síntomas y los signos pues más comunes. Dentro de esos están pues la hinchazón en la pierna afectada y pues muy rara vez la hinchazón pues aparece en ambas piernas. Entonces el dolor se dice que empieza en la pantorrilla y se va sintiendo como un tipo de calambre o alguna sensación de inflamación, ¿sí? También está el enrojecimiento o la decoloración de la pierna y pues la sensación de calor en la parte del cuerpo pues afectada. Bueno, también nos parece importante aclarar los factores de riesgo y pues dentro de estos entra la edad, ya que si se tiene más de 60 años, pues aumenta la probabilidad, aunque pues no se puede descartar de que no se pueda presentar en otro rango de edad, ¿sí? Entonces, bueno, está esa, están las lesiones o las cirugías, ya que pues pueden aumentar el riesgo de presentar coágulos sanguíneos. También encontramos el embarazo o el sobrepeso, ya que pues aumenta la presión de las venas de la pelvis y pues de las piernas también. También entra el tema del tabaquismo, ya que pues como sabemos el fumar afecta en la coagulación y por lo tanto en la circulación de la sangre, pues por lo cual se aumenta el riesgo de sufrir pues esta enfermedad. Y ya para terminar, los factores de riesgo, también tenemos el cáncer, ya que pues como sabemos algunas formas de tratamiento contra esta enfermedad pues puede llegar a aumentar el riesgo. Bueno, ahora pasamos al tema del tratamiento. Bueno, para empezar es importante recordar que pues este tratamiento tiene un objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo de este es evitar que el coágulo que causa esta enfermedad se haga más grande y por lo tanto se pueda desprender y, eh, y pues llegue hacia los pulmones. Bueno, teniendo esto en cuenta ya podemos mencionar los tratamientos. Entonces dentro de los tratamientos tenemos los anticoagulantes. Bueno, como sabemos, esta es una medicación que evita que los coágulos pues puedan aumentar su tamaño y pues así se pueda reducir el riesgo a desarrollar nuevos coágulos dentro de la enfermedad.
También están los trombolíticos, que pues también se conocen como disolventes de coágulos. Bueno, nos parece importante aclarar también que los trombolíticos pueden causar sangrados graves y pues por esto generalmente únicamente se utilizan en pacientes con coágulos graves. Otro es, bueno, antes de esto es importante decir que si los anticoagulantes pues no los llega a aceptar el cuerpo del paciente, inmediatamente se llega a introducir un filtro, que es el otro tratamiento que le mencionaba, pues se introduce en la vena cava. Pues este filtro evita que los coágulos se liberen y pues por lo tanto se alojen en los pulmones, pues como ya anteriormente lo había mencionado. Para terminar el tema del tratamiento, pues tenemos las medidas de compresión, que pues son las que nosotros pues ya conocemos y hemos visto que normalmente, pues generalmente nuestros abuelitos se ponen. Entonces, bueno, se utilizan pues para que la sangre se deje de acumular y pues así se evita que la sangre se coagule. Ya para terminar este tema, nos parece de gran importancia mencionar algunas medidas de prevención. Bueno, entonces dentro de estos, pues tenemos evitar el quedarse quieto o quedarse en reposo durante mucho tiempo. No se recomienda fumar y es de gran importancia hacer ejercicio y controlar el peso. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos que estos son algunos factores de riesgos para padecer de trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar se da cuando un trombo obstruye la arteria pulmonar y impide el paso de sangre al pulmón. El trombo se puede generar de muchas maneras debido a un golpe, a una cirugía o demora de proceso de anticoagulación, y esto genera que el trombo se desarrolle y viaje por el torrente sanguíneo hasta llegar a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar se obstruye, los alvéolos se siguen llenando de aire, pero el vaso capilar no tiene flujo de sangre, está desocupado y no hay intercambio de gaseoso. Entonces, además de que supongamos que la obstrucción se genera en el pulmón derecho, la presión que genera la sangre intentando hacer el paso de sangre se devuelve hacia el otro pulmón, generando un encharcamiento y así generar una disnea, cambios de Bueno, y ahora continuamos con los síntomas de la tromboembolia pulmonar, que constan de disnea, dolor torácico pleurítico, dolor torácico subesternal, tos y hematomas. Bueno, ahora continuaremos con los signos de la tromboembolia pulmonar, que constan de taquipnea, taquicardia, signos de trombosis venosa profunda, fiebre y cianosis. Las recomendaciones para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda es iniciar anticoagulación. También, si existe hipotensión, esta debe ser corregida para prevenir la progresión de la falla cardíaca derecha. También se recomienda el uso de medicamentos vasopresores en pacientes con hipotensión. Se puede utilizar duotamina o dopamina en pacientes con tromboembolia pulmonar bajo gasto cardíaco y normotensión. No se recomienda el manejo agresivo con soluciones parentales.
Se debe administrar oxígeno en pacientes con baja saturación, en pacientes con tromboembolia pulmonar de alto riesgo y con choque cardiogénico o hipotensión persistente. Se recomienda el uso de fibrionlíticos. En pacientes con tromboembolia pulmonar sin riesgo elevado, se debe iniciar una anticoagulación de manera inmediata, incluso mientras se lleva a cabo el proceso del diagnóstico. Se recomienda la utilización de heparina bajo peso molecular como manejo inicial en pacientes de la tromboembolia pulmonar sin algún riesgo elevado. El manejo inicial con la heparina de bajo peso molecular se debe mantener por lo menos 5 días y se debe reemplazar con antagonistas de vitamina K. Esto solo después de alcanzar un nivel óptimo en 2 días consecutivos. No se recomienda el uso de fibrinolíticos en pacientes con bajo riesgo de tromboembolia pulmonar, pero también se puede considerar en algunos pacientes con disfunción